para que ese esquema de solución pueda permear diferentes niveles, pasando por toda la pirámide, ¿no?, de la industria, incluso llegando a nivel residencial. Siempre he comentado y siempre he pensado que el esquema ideal para hacer eso es un prestador de servicio, un carrier, ¿no?, que permita de alguna manera acompañar su servicio tradicional, ¿no?, un servicio de acceso telefónico, de acceso a internet, acompañarlo ya de este tipo de servicios ya más complejos, ¿no? Y evidentemente pues eso nos permite hacer una economía de escala por un lado, y por otro lado pues volver accesible la tecnología, ¿no?, para mucha gente. En esta ocasión queremos compartir con ustedes, digo a grandes rasgos porque van a entender que hablamos de un tema que amerita mucho detalle, pero compartir con ustedes un par de cosas. Primero, el lanzamiento del reporte de seguridad de Blue Coat. Les recomiendo ampliamente que lo lean eventualmente en su totalidad. Es un reporte sumamente interesante. Vamos a tocar algunos puntos particulares del reporte. Y esto está acompañado también de un lanzamiento de una nueva campaña de mercadotecnia de Blue Coat a nivel global, corporativo, que se llama Sin Límites, en inglés se llama No Boundaries. Y la idea gira en torno a dos pilares que maneja Blue Coat hoy en día. El pilar de seguridad web, que es del que vamos a hablar particularmente el día de hoy, y el otro pilar que tiene que ver con el concepto de optimización de redes, de área amplia principalmente. En el tema de seguridad, el concepto de sin límites aplica a una premisa que se trata de decir de manera muy simple, pero que en el fondo implementarla implica una complejidad altísima, y es el hecho de tener seguridad en cualquier lugar, en cualquier momento, sin importar qué tipo de dispositivo yo utilice para acceder a la información que tengo. Porque si eventualmente la seguridad siempre ha sido un tema es un tema que no pasa de moda, ¿no?, porque pues, los ataques cibernéticos van evolucionando y pues, de la misma manera tiene que evolucionar la tecnología que responda a ellos. No nos es, ajeno a hablar de seguridad en el sentido de cómo fue evolucionando de la mano con la tecnología, pero entendemos por seguridad, digamos, la seguridad que puede haber dentro de alguna premisa, dentro de algún sitio, dentro de algún contexto, ¿no? Evidentemente con el crecimiento desmedido que ha tenido Internet desde que se volvió público, digámoslo, la serie y la gama de posibilidades ha aumentado de una manera brutal. Hoy en día, por ejemplo, podemos acceder a la red corporativa desde un teléfono móvil o de un dispositivo móvil, desde un iPad, desde cualquier elemento, ¿no? La pregunta es si tenemos la misma capacidad de proveer la certeza de la seguridad como la tenemos cuando estamos trabajando desde un escritorio, desde la empresa, por ejemplo, ¿no? Y uno de los retos más grandes que, no es que se planteen, es que es real, uno de los retos más grandes que tenemos hoy en día en la industria, ¿no? Cuando hablo de la industria me refiero a cualquier industria que ocupe la red de telecomunicación como un activo básico para subsistir, pues es precisamente cómo compensar esa habilidad que me da la tecnología, su crecimiento, las redes sociales, etcétera, cómo compensarlo con un esquema de seguridad. Y en esta solidaridad unificada lo que se pretende es precisamente que mediante una política universal, es decir, una sola política que yo defina corporativamente hablando, le pueda dar cobertura no a mi red, sino al usuario de la red. Yo creo que es el cambio de paradigma que se presenta hoy en día en el área de seguridad, ¿no? Cuando anteriormente pensábamos en proteger la red o un dispositivo o el acceso, ahora tenemos que pensar cómo proteger al usuario, porque el usuario ya se volvió una entidad ilimitada en el aspecto de cómo puede acceder a los recursos. Puedo ir a un café internet, puedo tener mi dispositivo móvil, puedo tener mi computadora personal. No sé si han escuchado ustedes hablar incluso de un concepto que en inglés se llama BYOD, ¿no?, que es Bring Your Own Device, ¿no? Y también es un cambio de paradigma interesante porque pues resulta que a lo mejor a mí, por ejemplo, me gusta esta marca, pero a Dula a lo mejor le gusta la otra marca, y sin embargo, o sea, ambos me pueden llevar al mismo punto dentro de la red. Y desde el punto de vista del negocio de TI, pues entró un esquema muy interesante donde dicen, oye, ¿qué es lo que sucede si en lugar de que yo como corporación haga la inversión
¿no? Al homologar algún producto y decir, tú tienes que ocupar este producto porque es el que tengo homologado, ¿por qué no dejo que el usuario escoja su propio producto de acceso? ¿No? Y puedo entrar a un esquema donde probablemente le digo al usuario, mira, ¿qué te parece si tú compras el producto que tú quieras y a lo mejor tú pagas la mitad, yo como corporativo pago la mitad? Yo no te impongo que yo tengo una sociedad con X, Y empresa, ¿no? Sino simplemente tú escoges tu dispositivo de acceso, pagamos mitades, por ejemplo, ese es un modelo que existe. ¿Qué es lo que sucede en términos de seguridad? ¿Cómo garantizo yo eventualmente que con esa apertura que estoy dando y que evidentemente me puede traer beneficios en muchos aspectos, ¿no? La satisfacción del usuario, el ocupar su propio dispositivo, el bajar los costos, ¿no? de inversión que hay en este momento, pero ¿qué riesgo estoy yo tomando en el momento en que yo digo, yo abro completamente esto? ¿Cómo garantizo que yo voy a poder tener el mismo nivel de protección que tengo hoy en día, digamos, de una manera más controlada en un ambiente que pues, yo conocía, ¿no? Es decir, el ambiente está cambiando de manera muy dinámica, pero no necesariamente, digamos, la seguridad alcanza eso. Cuando hablamos de seguridad tenemos que hablar por otra parte de por qué la seguridad y cómo se está comportando el ataque cibernético hoy en día, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Y eso, además de ser complejo por sí mismo, enfrenta a los departamentos de TI a varios sistemas operativos que están imperando, sobre todo en los dispositivos móviles. Hablamos de dispositivo, ¿no? O sea, esto ya es entrar al tema, digamos, de las aplicaciones que viven en el dispositivo o que no viven en el dispositivo, que lo puede volver más complejo todavía. Es decir, a lo mejor el dispositivo me permite acceder a cualquier cantidad de aplicaciones que a lo mejor virtualmente residen aquí, pero que necesariamente tienen que cruzar todo una serie de elementos de red para que pueda la aplicación ejecutarse, ¿no? en tiempo real, además, en algún servidor que esté no sé en qué parte del mundo y no sé de quién sea. Y ese es el punto. De quién es el servidor y cómo está. Yo voy a asumir que pues, estoy protegido, que yo voy a acceder a una página pública, normal, bancaria, etcétera, protegida, ¿no? Pero precisamente el ataque se trata de eso, de aprovechar esta complejidad que existe hoy en el medio a nivel protocolos, a nivel aplicaciones, a nivel la distribución que hay de todos los elementos para decir, ok, yo veo una vulnerabilidad aquí, la voy a atacar y hago lo que tengo que hacer. No sé si, yo creo que valía la pena hacer a lo mejor ciertas convenciones, ¿no? Porque ya estando, digamos, en el medio y en el día a día uno menciona palabras, seguridad, etcétera, asumiendo que estamos todos perfectamente enterados de lo que es esto, pero yo creo que sí vale la pena a lo mejor hacer ciertas acotaciones con respecto a los términos que están manejando, botnet, malnet, malware, etcétera, ¿no? Que de repente nos rebasan, ¿no? Porque ya nos empezamos a oír por todos lados, pero no necesariamente entendemos de qué se trata todo esto. Por principio es una cosa sumamente seria, ¿no? Sumamente seria. Lo mencionamos desde hace algunos años, pero el crimen cibernético es una cuestión que realmente genera mucho dinero. A nivel mundial había un estudio donde se equiparaba, digamos, la posibilidad de ganancia del crimen cibernético con el narcotráfico, por ejemplo. Y constantemente escuchamos noticias, ¿no? Que atraparon una red de hackers no sé dónde, y generalmente son en algún lugar recóndito del mundo, pero resulta que pues pueden vulnerar, ¿no? Cualquier parte de la red en cualquier parte del mundo. Entonces, el tema es, desde nuestra perspectiva y a partir del reporte de seguridad, y es compartir con ustedes un poquito qué arroja ese reporte para fines prácticos, para entenderlo. Elementos, por ejemplo, donde el reporte dice que el punto, ya no hablemos de punto, sino el evento que se convierte en el más vulnerable para cualquiera de nosotros, para ser víctimas de un ataque cibernético, son los buscadores, ¿no? En principio, los buscadores es, y no hablemos de qué buscador o qué no buscador, ¿no? En general los buscadores tienen una situación seria, ¿no? Con respecto a eso, porque Nos pueden envenenar, las búsquedas pueden estar envenenadas. ¿no? O sea, ese es el punto, ¿no? Te envenenan y el buscador lo que trata de hacer es decir, no, yo soy un buscador seguro, mira, yo estoy haciendo ciertos eventos y te muestro estadísticas donde, por ejemplo, mi buscador
pues te dice que de cada 1000 sesiones solamente una puede estar ligada a malware. Va más allá de eso, en realidad. O sea, aquí el punto no es hablar necesariamente de que si el buscador está o no está. O sea, evidentemente los buscadores, los serios, van a hacer todo lo que esté en sus manos por proteger, pero el punto es que no es suficiente y nunca es suficiente. No. O sea, y hablar, incluso, por ejemplo, decir la seguridad de Blue Code, vamos, es una parte fundamental, consideramos, de lo que es toda una estrategia de seguridad, pero no es suficiente. O sea, hay que hacer muchas otras cosas, ¿no? Y también cuando uno lee el reporte de seguridad y vienen las recomendaciones sobre qué hacer, las recomendaciones son sobre el comportamiento humano, ¿no? Más allá de recomendar, oye, mete este equipo y mete esta tecnología y haz esto y haz aquello, las recomendaciones son sobre el comportamiento humano, ¿no? Decir, oye, ¿cómo te puedes tú dar cuenta si eres potencial víctima de un ataque cibernético? Cuando hablamos de ataque cibernético, ¿a qué nos referimos, no? Es el potencial que hay de que la información que nosotros cursamos por la red, ¿no? De manera segura, que nosotros pensamos de manera segura, puede ser totalmente vulnerable y puede abrirse para diferentes fines, ¿no? O sea, uno, a lo mejor, obvio, común es un fraude, ¿no? Por ejemplo, que yo hago una transacción bancaria y que esa transacción bancaria de alguna manera me implique, ¿no? Pérdida de dinero. Pero no necesariamente, ¿no? Hay muchas otras cosas detrás de todo eso, la información como tal, ¿no? Simple y sencillamente la información. El robo de identidad, ¿no? Sí, el robo de muchas cosas, ¿no? Pero el punto es, entendiendo un poquito el contexto de ataques, pues es que este tipo de cuestiones, la movilidad, vamos, amerita un tema serio desde el punto de vista de seguridad. Y está conformada por 75 millones de usuarios. Aquí viene una campaña donde dice, bueno, si te metes con uno de nosotros, te metes con todos nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que todos estos usuarios que usan nuestra seguridad web están alimentando de manera proactiva la nube. ¿Y esto cómo lo alimentan? Cuando, por ejemplo, un usuario quiere visitar una página que no tiene una categorización, su elemento de seguridad le pregunta a la nube colaborativa, este link a qué categoría pertenece. A lo mejor es pornografía, a lo mejor es software, a lo mejor son redes de contenido, no lo sabe, entonces lo manda a categorizar en tiempo real. Normalmente esa respuesta de a qué categoría pertenece ese link se lo regresa en menos de un segundo. Entonces es la forma en que se va alimentando la nube y de forma global, alrededor del mundo, podemos identificar de manera muy correcta estas malnets, ¿no? Entonces, los laboratorios tienen los elementos necesarios para que, si de repente se está gestando un ataque en China, un ataque en Irak, los usuarios queden protegidos independientemente del lugar en donde se encuentren, ¿no? Entonces, y esto se ha ubicado geográficamente, el tema de malnet. Según recuerdo yo, hay un par ubicados en Estados Unidos, hay en Europa del Este, hay uno en China, en México no hay, creo que hay uno en Brasil. Y en Centroamérica hay unos pequeños. Sí. Pero el punto es que es muy dinámico el tema, ¿no? O sea, hay un concepto también, no sé si lo han escuchado, que se llama defensa a partir del día cero, ¿no? Porque es todo un proceso el que se lleva a cabo, digamos, para elaborar un ataque de malware, un ataque cibernético. Salvo que Dula lo explique un poquito más a detalle y a grandes rasgos, el tema es que el ciberataque apela mucho a la paciencia, ¿no? Es como sembrar una semillita y esperar que esa semillita vaya creciendo poco a poco, y resulta que cuando el ataque se da es porque ya hubo un proceso de cimentación previo donde pues, el ataque se dio y bueno, y muchos mecanismos de defensa apelan a lo que es el día cero, decir, oye, pues yo a partir de que se genera el ataque pues puedo reaccionar para tener cierto mecanismo de defensa, o incluso hay tecnologías que dicen, bueno, después de tanto tiempo que se dio el ataque, tengo la capacidad de responder a esto. Nosotros estamos manejando un concepto que es defensa desde el día negativo, ¿no? Es decir, ubicar la semillita antes de que empiece a crecer, ¿no? En un momento dado, no sé si quieres hablar un poquito de... Sí, justamente, y ahí está relacionado con estas malnets, ¿no? Entonces se identifica que, por ejemplo, un nuevo dominio están haciendo solicitudes, un usuario cualquiera está haciendo solicitudes a un dominio que no existía, ¿no? Que está sospechoso, pero pertenece a esa malnet, ¿no? Entonces, y se van sembrando dominios alrededor de estas redes, ¿no? Entonces,
justamente es mapear todos estos sitios que van haciendo. Y de entrada los laboratorios lo que hacen es categorizarlos como sospechosos, ¿no? Entonces una de nuestras mejores prácticas es decir, mira, todo lo que tenga como categoría sospechoso, bloquealo, ¿no? Si no tienes la posibilidad de bloquearlo de manera completa, bloquea los ejecutables, ¿no? Entonces, al identificar esas fuentes maliciosas que se están gestando previamente al ataque, digamos que nuestros usuarios quedan protegidos contra un ataque en el día cero, ¿no? Entonces, al haber logrado esas prácticas de si es una categoría sospechosa, bloqueala, es decir, cuando sucede el ataque, estás protegido porque ya está bloqueado, ese origen de donde viene el malware, ya no hay forma de que penetre en tu red, ¿no? Entonces, es la forma en que nosotros reaccionamos de manera, grosso modo, ¿no? de cómo podemos llevar a cabo la seguridad de cara hacia el usuario final, ¿no? Por ejemplo, la forma en que se incentiva que los usuarios lleguen a un sitio es a través de estos grandes eventos, como decía Daniel, de que ahora las elecciones, ahora la muerte de esta mujer, Donna Summer. Entonces, los usuarios son así como que queremos tener la noticia, entonces hacen la búsqueda, quieren tener más información, y lo que haces nuevamente a través de las búsquedas envenenadas es dar sitios que parecen legítimos, ¿no? El usuario final da un clic y los va llevando a sitios donde, bueno, pues el malware está ahí sembrado, ¿no? En un mecanismo de búsqueda, por ejemplo, si ponen ustedes alguna palabra, algún contexto, porque además yo creo que cada vez lo ocupamos más, ¿no? Es curiosidad lo que nos lleva a poner una palabra. Se fijan, arroja cualquier cantidad de posibilidades en enlaces, ¿no? Y vamos a suponer que en la primera página, ¿cuántos caben más o menos? ¿10, 12? Sí, unos 15. 15. Vamos a suponer que uno de ellos esté contaminado, ¿no? Es la clase de riesgo la que... Y pues, ¿cuál es el criterio de que utiliza sí, cada pero uno además de nosotros, es que no solo envenenan los enlaces, sino que también los rankean hasta los primeros lugares, ¿no? Para sí, que sean para que le des clic fácilmente... primero, ¿no? Exacto. Y algo también, eso digamos que ese comportamiento de las búsquedas envenenadas se da mucho en la parte de todavía las PCs, las estaciones donde tienes un sistema operativo. Pero en las redes móviles el mecanismo de entrada es otro, es a través de las redes sociales. El comportamiento de los usuarios móviles no es similar, no es igual a la de un usuario con una laptop o con una PC. Lo que hacen los usuarios en los teléfonos inteligentes o en las iPads, tabletas, es que la entrada del malware sucede a través de las redes de contenido. ¿Y esto por qué? Pues porque normalmente los usuarios bajan aplicaciones, y es muy fácil ir al Market o al Apple Store y bajarlo, ¿no? Entonces, ellos confían en que el software que están bajando es apropiado, entonces, bueno, pues es también una fuente de entrada del malware. Entonces hay que ver que dependiendo del dispositivo, y otra vez volvemos quizás a la parte inicial donde decimos que independientemente del usuario, donde esté, si está en su PC o si está en su teléfono o si está en su casa o donde esté, va a estar protegido porque tenemos la capacidad de reconocer ese comportamiento de los usuarios a lo largo de los dispositivos. Y más aún, quiero abrir ahí también otro paréntesis donde las redes sociales lo que vemos es que se están comportando como un internet dentro del internet. Si un usuario entra a un Facebook, que es la red social más visitada, el entrar al Facebook, ese como tal ya es una entrada como al otro internet, porque dentro de ese mismo portal puedes encontrar contenido, puedes encontrar juegos, puedes encontrar chat. Entonces, si se fijan, es un subconjunto de todo el internet. Entonces, digamos que hoy a las organizaciones que están evolucionando, el sugerirles que bloqueen internet para ellos no es posible, ¿no? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una institución bancaria donde tiene una página ya publicada en Facebook, lo menos que quiere hacer es que sus usuarios pues, pues también vean su portal. Entonces, el bloquear las redes sociales al día de hoy ya no es una recomendación que se puede dar. Lo que nosotros hacemos es que identificamos dentro de la red social qué elementos hay. Entonces podemos identificar que si bien entras a una red social, también puedes estar accediendo a juegos, y a lo mejor dentro de las organizaciones no se permiten los juegos,
dentro de esa red social, ¿no? Entonces tenemos esa granularidad para ir dentro de esas redes sociales, identificar inclusive todos esos elementos maliciosos. Nuevamente, si hay algo sospechoso dentro de las redes sociales, tenemos la capacidad de identificarlo. Y no solamente eso, sino que vamos todavía un poco más allá. Es decir, dentro de las redes sociales, ¿qué puedes hacer? A lo mejor en las redes empresariales, si quieren que sus empleados, sus colaboradores tengan acceso a esa red social, pero a lo mejor que no puedan postear un mensaje, ¿no? Entonces podemos hacer quizás una red social de solo lectura. Es decir, puedes ver la red social, pero no puedes, para elevar en cierto punto la productividad, no puedes estar posteando un mensaje, no puedes subir una imagen, porque hablamos de temas de gran importancia, que el poner un video inclusive puede desprestigiar toda una marca, ¿no? Entonces, brindamos esos elementos de seguridad que no solamente los protegen del malware, sino que además se alinean a las políticas de las organizaciones y permiten que se haga un uso eficiente de estas redes sociales, que nuevamente es un internet sobre el mismo internet, ¿no? Entonces, ejemplos como esos, inclusive subir un video, hacer una búsqueda sobre YouTube, son de las cosas que podemos hacer, y tenemos un grado de granularidad muy particular que permite que estas organizaciones tomen gran ventaja de estas características que tenemos dentro de Blue Coat. Volviendo al tema de las aplicaciones, hablamos del dispositivo, digamos, como un reto que se nos impone, pero al final del día lo que está detrás de todo esto son las aplicaciones, ¿no? El comportamiento que hace ellas. Sí, ahora decías que Blue Coat efectivamente trabaja con las compañías más grandes del mundo, pero los usuarios de a pie, sobre todo estos más expuestos al malware a partir de los dispositivos móviles, ¿cómo se ven beneficiados con la tecnología de ustedes? Hablamos del modelo de negocio en un principio, ¿no? O sea, si hablamos del usuario de a pie con nosotros, digamos, saliendo de lo que hacemos en la parte cotidiana o en nuestra empresa propia me refiero, ¿no? Hablamos del K9, no sé si estén familiarizados con el K9 por ahí, y creo que cada que tenemos la primera vez tratamos de hablar. K9 es la estrategia que tiene Blue Coat de hacer llegar al usuario residencial este mecanismo de protección que estamos describiendo. Cuando hablamos de los 75 millones de usuarios que conforman la red de seguridad de Blue Coat, hablamos no solamente de los usuarios que tienen un producto Blue Coat a nivel corporativo o en su empresa, en su red, sino hablamos también en gran medida del usuario de a pie que entra, digamos, a la página de K9, puede bajar el mecanismo a su máquina, a su casa, y bueno, se le da el mismo alcance, beneficio. Y es una reciprocidad la que hay. El K9 no tiene un costo, ¿no? Bajarlo, es un servicio que no tiene costo, no digo gratuito, porque en realidad lo que busca Blue Coat es volver masivo el servicio, de tal forma que mientras más entidades estén utilizando el servicio, más seguridad haya para todos. Más alimenta la red, ¿no? Entonces, es eso. Bueno, ¿ustedes algún comentario? Sí, digamos que yo les recomiendo busquen K9 ahí en el Google, ¿no? Les va a aparecer K9 Web Protection, y no solamente es un filtrado de contenido, sino que nuevamente va a prevenir el malware, ¿no? Se puede bajar en los dispositivos, tanto móviles como en los sistemas operativos Mac y Windows, de tal manera que cualquier usuario de pie, bueno, pueda gozar de esos beneficios de la protección. Sí, para smartphones hay con iOS y con Android. Sí, están disponibles. ¿Para algún otro? ¿Para BlackBerry? No, para BlackBerry. Y bueno, esto obedece a una tendencia de que no se sabe, bueno, pues el futuro de BlackBerry, ¿no? Entonces, la gran penetración en el mercado sobre teléfonos inteligentes está sobre Android y sobre iOS. Para la empresa, o simplemente sea una oportunidad de accesibilidad para mí, ¿no? Es decir, que yo como usuario, como pequeña empresa, pueda tener el mismo nivel de protección que tiene la empresa más grande a través de que el carrier me lo provea, porque el carrier lo que va a hacer eventualmente es emular o simular en un momento dado que a lo mejor 100 pymes
equivalen a una mediana empresa y por lo tanto puedo yo tener el modelo de recuperación de la inversión. Daniel, ¿alguno de tus integradores ha tenido o lo ves con tamaños de tener esta visión y ejecutarla hasta el final y ser el proveedor de servicios de sus clientes de hoy? Está pasando, de hecho. No va a pasar mañana, definitivamente, pero las conversaciones con los carriers sí son de este tipo, ¿no? El decir, bueno, ya hablar de nube para ellos no es hablar de la nube, ya es hablar, a ver, cuando hablas de nube, ¿qué me quieres decir? O sea, me estás hablando de aplicaciones, me estás hablando de seguridad, me estás hablando de servicios, ¿de qué? Entonces ellos ya tienen todo un esquema, digamos, hacia todo lo que son estos conceptos de software como un servicio, de infraestructura como un servicio, plataforma como un servicio muy maduro, donde ya, digamos, tienen todo su mapa en el tiempo de cómo eventualmente tienen que ir cubriendo ciertos aspectos hasta que logren llegar, digamos, hasta la pureza del servicio, ¿no? Hoy en día. Entonces, lo tienen muy claro, lo tienen en mente. Aquí la pregunta es cuál va a ser la velocidad con lo que esto se va a implementar para que lo podamos ver, ¿no? Un integrador más grande. Y sí, es que sus servicios ya están en su propia infraestructura, su centro de datos incipiente, quizá, pero ya lo tiene, ya está trabajando sobre eso. Sí, o sea, pero esta carrera, y pongo el SOC como ejemplo, ¿no? El SOC hace 15 años era una empresa a lo mejor de 2 o 3 personas, ¿no? Era así como que el empresario que tenía entre manos un plan para darle al futuro, ¿no? Hoy hablar de un SOC es hablar ya definitivamente de una estructura muy madura, muy formada, que difícilmente un integrador en este momento va a poder hacer desde cero. O sea, tiene que ser una empresa muy conformada, muy grande para que se lance al mercado a poner un SOC ahora. Eso ya pasó, o sea, este comportamiento de hacerlo se dio hace 15, 20 años, ¿no? Entonces hoy en día alguien está pensando en algo nuevo, seguramente desde el punto de vista integrador para llevarlo allá. Ahora, no es broma, es en serio, o sea, este tipo de integradores cada vez se ven más cooptados y rodeados por grandes integradores o grandes carriers, ¿no? Entonces, el comportamiento ha sido que en los últimos 2 años o año y medio han comprado SOCs los carriers como locos, ¿no?